la verdad que queríamos también, y en la introducción hacíamos una suerte de análisis sobre qué es lo que está viviendo la Argentina y los distintos liderazgos. Alejandro Marchesán es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, neuropsicoeducador, máster coach profesional, consultor organizacional, fundador y director de CEOP, Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, un gusto escucharte y saludarte y a toda la audiencia. Alejandro, cuando estamos hablando de esto que vemos, y tan importante como es para un país, y más un país con los inconvenientes económicos que tiene, ¿se reconfiguran los liderazgos cuando se elige un presidente en estas circunstancias? ¿Es un tiempo de cambio de paradigma? Sí, yo creo que sí, Daniel, ante tu pregunta tan interesante. Es una necesidad que se reconfiguren los estilos. Mira, hubo un pensador francés, un filósofo llamado Voltaire, que decía el hombre, en este tiempo podemos decir el hombre, la mujer, no es su género, es su estilo. Hoy lo que hace falta es el estilo que tenga la capacidad de respuesta para los desafíos de época, ¿no? Estamos, no solo en la política, sino en distintos ámbitos, ante un cambio de época. Y este cambio de época sugiere, pide, reclama una transformación importante en los estilos, y especialmente los estilos de liderazgo, dado que los líderes son los responsables, somos los responsables de dar horizontes de visibilidad y posibilidad para la sociedad. Entonces, volviendo a tu pregunta, las elecciones, como es este año tan importante, en un país que es presidencialista, la elección a presidente, con todo lo demás también ejecutivo y legislativo, es una invitación a hacer un alto y pensar cuáles son los estilos y perfiles de líderes que sea de alguna manera capaz de hacerse cargo de la crisis actual que tenemos, ¿no? ¿Y la sociedad qué demanda? ¿Un líder salvador? ¿Un líder de qué naturaleza? No, y acá tenemos un descalce, Daniel, importante, porque los líderes actuales, que yo digo son actuales pero no de época, digo actuales porque de alguna manera están en el presente, tienen una vigencia, pero tienen modelos de pensamiento, de praxis, de épocas que ya fueron, ¿no? Nosotros estamos en el siglo XXI, ni te cuento cuando empezás a cruzarlo esto, como venía hablando en la nota anterior, que tenías el gusto de compartir y metías la inteligencia artificial. Estamos en una época donde la tecnología, la globalización y la inteligencia artificial te dice, cuidado, dejemos de pensar que estamos todavía en el siglo XX, que podemos hacer algunas cositas en el siglo XXI. No, estamos en el siglo XXI, y uno de los grandes problemas es que se sigue haciendo de alguna manera liderazgo, como si fuera algo que se hace, no solo que se es, con el modelo mental del siglo XX. Entonces, el problema que tenemos es que no solo está el tema de lo que la gente pide y necesita y lo hace saber, sino que tenemos el problema de que los líderes actuales, que no son de época, no están escuchando esa voz y se siguen comportando de maneras anacrónicas, en manera de construir poder de una época que ya fue, aunque ya no existe, y entonces la gente empieza a ver esa diferencia, y es ahí donde los emergentes de personas, de personalidades, de personajes que empiezan a hablarle a las expectativas de la gente tienen tanto eco. Claro que no tienen las ideas bien claras, los planes bien marcados, pero empiezan a responderle a la expectativa de la gente. Hoy la gente necesita líderes que le den horizonte, que le den de alguna manera cierta confiabilidad, cierta predecibilidad en términos de coherencia, por ejemplo. Nos ha de alguna manera llenado la incoherencia de los líderes actuales con la baja de expectativas de un país que sea viable, vivible, convivible. Entonces estas elecciones van a mostrar que la sociedad no es tan llevada como en otros tiempos con una correíta de acá para allá. Me parece que esta va a ser una elección que va a ser un punto de inflexión, y hay una situación, ¿no?, que es la económica, que esto es un filtro importantísimo a la hora de tomar decisiones. Vos sabés que hay una parte muy interesante que decías, y se me ocurrían un par de ejemplos, desde uno bíblico, pero me voy a quedar exactamente con uno del siglo pasado, cuando Winston Churchill decía sangre, sudor y lágrimas, es lo que le pedía al pueblo británico cuando enfrentaba la Segunda Guerra Mundial. El pueblo entendió que ese liderazgo es el que lo iba a sacar adelante, pero hoy no encontrás políticos que te digan sangre, sudor y lágrimas. Está en otra dinámica, respondiendo y diciendo otra cosa. Sí, totalmente. Está en una conversación muy autorreferencial. No han trabajado, el liderazgo político o no ha tenido tiempo, o no ha querido, o no le ha interesado, o ha pensado que no era necesario, Daniel, en trabajar consigo mismo.
Viste que nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es, ¿no? Y este es un principio también. En este principio que nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es, se han quedado sin capacidad de respuesta. Entonces hacen un juego muy autorreferencial. Por supuesto que tenemos personas y tenemos líderes que se destacan, ¿no? Que marcan la diferencia. Lo tenemos en distintas provincias, lo tenemos en distintos municipios, pero estamos hablando de las personas que aspiran a dirigir el país. Y ahí la cosa se nos complica un poco. Por supuesto que dentro de todo el abanico de candidatos hay quienes tienen un nivel de reflexión, un nivel de mirada diferente, pero en términos generales los líderes no han trabajado consigo mismos y vienen desde ellos con sus puntos de vista, pero les cuesta poder calibrar sus intenciones con las expectativas de la sociedad. Y cuando vos como líder no lográs calibrar, esto es como en una empresa, cuando viste que hoy las personas no se van de las empresas, se van de los jefes. ¿Por qué se van de los jefes? Porque los jefes no logran calibrar las demandas, las expectativas, las necesidades de la gente, ni te cuento en términos generacionales con los jóvenes, ¿no? No logran calibrar las expectativas de la gente con lo que ellos quieren hacer. Y eso requiere conversación, requiere un nivel de diálogo, de apertura. No se logra tirando todo por la ventana, no se logra con posiciones polarizadas. Hoy tenemos un fenómeno, Daniel, de la grieta, donde antes pensábamos que la grieta era oficialismo y oposición, y hoy tenés grieta dentro de los lados de la grieta. De un lado de la grieta tenés grieta, de otro lado de la grieta tenés grieta, y por afuera de la grieta también tenés grieta. Entonces tenemos un territorio que ya no tiene una grieta, sino que está agrietado, y eso tiene sus luces y sus sombras, si me permitís. La luz es que muestra la diversidad, lo diferente, una oferta amplia, digamos. Dentro de lo que es el oficialismo de hoy habrá, sin ninguna duda, una PASO, sin ninguna duda, porque no pueden oponerse a la tendencia, digamos, social de poder ver opciones. Ya ese liderazgo anacrónico, repito, verticalista, a dedo, cada vez va perdiendo más fuerza. Entonces, el mismo oficialismo va a ir a una PASO, la oposición sin ninguna duda, pero son hasta, mirá qué paradójico, dentro de los mismos lados de la grieta tenés distintos modelos de país. Porque vos tenés hoy el Frente de Todos, que tiene modelos de país diferentes dentro del mismo frente, por más que se mantengan, entre comillas, unidos. Dentro de la oposición o Juntos por el Cambio también tenés distintos modelos, y ni hablar después fuera de estas dos opciones donde el modelo de país va por una vía. Entonces, eso podría ser una luz desde el punto de vista de decir, che, qué interesante, tenemos para elegir. La sombra de eso, la sombra de esta situación, son las guerras intestinas para llegar a una elección, en vez de tener un liderazgo que tenga la capacidad de poder debatir, conversar y buscar lo mejor para el país, ¿no? Y la verdad que todo esto no termina, si uno entra a rascar y a mirar y a observar un poquito más en profundidad, cuando hablo de rascar es más allá de los candidatos y la realidad, es cómo la gente se empoderó a través del voto y de su decisión. Ya no es más llevada por lo que te decían tus padres, la tradición o no. Se ha notado un cambio importante en el pensamiento. Coincido, pero 100% con vos, Daniel, en esta reflexión. Hay un empoderamiento, si me permitís, agregaría la noción de madurez social, ¿no? Sin embargo, no dejaría de lado en la reflexión que la acción de votar, el voto, es el acto más egoísta de la democracia. En virtud de que esto está reflexionado, pensado, trabajado desde el punto de vista sociológico, de que cuando los seres humanos votamos, que generalmente hoy elegimos nuestro voto en las últimas horas del día de la elección, ni siquiera el día de la elección, hay un porcentaje enorme, sacá los dos núcleos duros del 30% y después te queda un 40% ahí de votos que definen la elección, sobre la base de dos elementos. Uno, lo que se llama el egoísmo del voto. Cuando se vota pensando principalmente, ¿qué es lo mejor para mí? Ni te cuento en un país que está desagregado económicamente, macro y micro, en un país que tiene un 40% de pobreza y que no tiene horizonte de recuperación, sea quien sea el que gobierne. Entonces, primero el egoísmo. Segundo, cuando se vota, importante tenerlo en cuenta, hay un gran ingrediente emocional en el voto. En este sentido, vos preguntabas, ¿la gente quiere líderes mesiánicos? No quieren ni líderes mesiánicos, ni líderes totalitaristas o autoritarios, ni líderes paternalistas. La diferencia está, el mesiánico es el que te promete solucionar todo porque en él solamente está la respuesta. Hoy tenemos discursos mesiánicos, en cualquier lado de la grieta.
Después tenés el líder autoritario, no va a ser así y no de otra manera. Y después tenés el líder paternalista, que tiene un discurso más blando, donde lo importante es la gente y todo, pero después actúa de otra manera. Entonces, a la hora de votar, hay una maduración de la sociedad muy importante, y especialmente digo de esa parte de la sociedad que todavía tiene una autonomía en su elección y que son los que hoy van a definir la elección. Por eso es tan importante en este año conversar, escuchar, preguntar, meterse un poco, porque está en juego no solo el presente, sino el futuro de nosotros y de las próximas generaciones. Un gusto escucharte, Alejandro, un abrazo, gracias. Igual para vos y saludo a toda la audiencia. Gracias, la verdad que muy interesante. Alejandro Marchesán en contacto con nosotros.